Hay un dicho que es una metáfora, ¿no? Que la mitad de los dichos, por no decir el 90% de las cosas que te dicen, que son pensamientos humanos, chirigotas, un poco cuento, un poco filosofías, etcétera, son dichos verdaderos, ¿no? Meditando qué es lo que dice esto, qué significa, piensas que son pocas palabras, a veces con un poco de sarcasmo, de broma, pero verdad. ¿Verdad? Es un pensamiento profundo, muchas veces. Hay un dicho o un pensamiento que comúnmente se dice, ¿no? Y a veces la gente se ríe, ¿no? Pero es verdad, es verdad. No, sí, parece una broma, pero es verdad. Y es el siguiente, hay muchos, ¿eh? Pero yo voy a decir uno que me hace reír muchas veces. Y reza de la siguiente manera. Dice, cada mañana, en toda la Tierra, cada mañana se levanta más de la mitad de la humanidad pensando cómo estafar a la otra mitad. Y es verdad, ¿no? Parece una tontería, pero es así. Si uno pudiera enumerar y tener una relación concreta, unos datos de la mitad de la humanidad, y sería verdad que muchos humanos se levantan pensando a ver qué negocio van a hacer, cómo van a estafar, cómo van a engañar, cómo van a camuflar, cómo van a meter, cómo... Es así. Entonces muchas veces estos farsarios hacen inmensas fortunas explotando a la otra mitad de la humanidad, que inocentemente se deja explotar porque ya es tradición, digamos, lo han acostumbrado, ¿no? Ya eso lo hace mi abuelo, lo hizo porque a tu abuelo y a tu tatarabuelo le estafaron de la misma manera que te estafan a ti y a tu hijo. Una de las estafas más terribles, hay muchas, ¿no? De todo tipo, ¿no? A veces hay medicamentos y cosas que no valen para nada y te los meten a la fuerza. O cosas así, o leyes políticas de muchos casos, ¿no? En resumidas cuentas, que muchas de las cosas que damos por sentado, si analizamos y no lo hacemos, verías que no valen para nada, ¿no? Que son cosas que se han inventado, como dice el dicho, para estafar a la otra mitad. O sea que hay gente que vive de estafas, de cuentos, de ideas, filosofía, etcétera, etcétera. Una de las peores, podría decir la peor, es la falsa religión. En la Tierra nadie sabe con exactitud cuántas religiones habrá. Nadie sabe. Saben las más comunes, sí, ¿no? Que si el catolicismo, que si el evangelismo, que si el budismo, el hinduismo, el no sé qué. Y cada uno tiene sus líderes, sus filosofías, sus rituales, sus ceremonias. Ahora piense con lógica. Hay múltiples dioses que se reparten la tierra a parcelitas, ¿no? O sea, es como decir, bueno, hay el dios de los Budas, el dios de los Confucios, el dios del Mahabharata, el dios de no sé. Hay su zona, y ahí explota a su semejante porque es la zona que le pertenece a ese dios. Antiguamente en la antigüedad había más dioses todavía. El Baal, no sé qué, la diosa Artemis, y diosa Isis, Osiris, siempre diosa del reina de los cielos. Y todavía sigue patente. Porque, por ejemplo, una de los credos o de las enseñanzas del catolicismo, el Vaticano, la diosa María, madre y madre de Dios, de no sé qué, reina del mundo y no sé cuántos títulos más. Cuando en realidad coge la Sagrada Escritura, la Biblia, que está al alcance de todos, gracias a Dios. La Biblia es el idioma, el libro con más idiomas del mundo y dialectos. O sea, es el libro que más idiomas se ha traducido. Qué casualidad, ¿verdad? Pero lean la Biblia donde dice que María, la madre de Jesucristo, bueno, madre, digamos, porque ella no fue un hecho de una relación sexual con que luego fue su esposo, José, que era carpintero. Fue un milagro, porque Jesucristo tenía que venir limpio, porque había sido creando en los cielos quizás millones de años atrás. Pero vino con un propósito. Pero ahora le comentaré algo de eso. Y entonces, pues un ángel le dijo a esta mujer, que se llama María, que era una judía, jovencita, ¿no? Y se apareció, se asustó un poco, y dice, no te asustes, ¿no? Y más o menos le dijo, mira, que es que te venga a comunicar que te vas a quedar embarazada. Y entonces ella le respondió, pero señor, yo no, sí, tengo un prometido, José, que es carpintero, tal, pero no me he casado todavía, no he tenido ningún contacto sexual con él. Y el ángel dijo, no, pero es que lo que vas a tener va a ser un milagro.
O sea, tú te vas a quedar embarazada, no te asustes, no te va. Y a José, tu marido, ya le diremos que no, que se case, que no la has engañado y tal. Ah, bueno, pues no, porque había la profecía del pueblo de Israel, ¿eh? De ya de Abraham, que vendría un Mesías descendiente de Abraham, que por cierto también fue milagroso los hijos de Abraham, porque tenían más de 100 años, ¿no? Entonces una persona con 100 años, pues olvídate, ¿no? Para hacer una relación sexual y tener hijos, ¿no? Pero era milagroso, y muchos de los profetas vinieron de milagros. O sea, como Juan el Bautista, milagrosamente. O sea, siempre. Y José y Jesús, pues vino de esa manera milagrosa. Lo aceptó José, que otro ángel le dijo a José, que era carpintero, que era comprometido a María, que la vio embarazada y se asustó. Digo, usted, el bombo. Y él no dijo nada, la quería, estaba enamorado de ella, claro, una chica joven. Y entonces él dijo, no la digo nada, porque sí. Había la ley de Moisés que si alguien estaba comprometido o casarse con otro y se quedaba embarazado o se liaba con otro, un extraño había que apedrear a esa mujer, había que matarla, ¿no? La ley de Moisés es muy duro por algo de los judíos, ¿no? Y entonces José no dijo nada, no, pobrecita, ¿no? Estoy enamorada de ella, pero me ha engañado, a lo mejor tiene un mal momento, ¿no? Y entonces un ángel le dijo a José, el carpintero, una aparición, él se asustó también, un ángel brillante, ¿no? Y dice, no te asustes, ¿no? Yo soy un ángel mandado por Jehová Dios para comunicarte que la chica que te va a María, ¿no? Sí, está embarazada, pero no temas, no te ha engañado. Entonces dice, bueno, es que es el Mesías que estáis esperando, el Salvador de Israel, del mundo, pues va a nacer de tu esposa. No se ha casado con nadie, es un milagro. Entonces, bueno, acéptala. Y se casó con ella y todo bien. Y la adoptó a Jesucristo como padre adoptivo, aunque ya Jesucristo tenía un padre creador de él en los cielos, en otra dimensión, no humana, no en la tierra. ¿Y por qué digo esto? Vuelta al tema, en la estafa de las religiones. Bueno, la realidad es cruda y es verdadera. Que no hay muchos dioses, muchos señores, hay un Dios, un creador, que creó el universo, que creó los ángeles, que creó el cielo. Y no piensen en el cielo, como ha enseñado, como en el catolicismo, nubes de espuma, como nubes de algodón y angelitos con una arpa y con dos alitas y un pelo como una mujer, ¿no? Y tocando. No, eso no existe, hombre. El cielo es una dimensión de energía impresionante que controla el universo. Y el universo es infinito de galaxias, de estrellas, planetas. ¿Por qué? Porque no hay un dato concreto cuándo, cómo hizo Dios el universo. Porque Dios ha existido siempre, no fue creado por otro Dios o algo así. Entonces, si no ha existido siempre, ¿cuándo fue el comienzo del universo? Pues no se puede definir en datos de ninguna manera, porque si has estado siempre, vete cientos de miles de millones atrás, al pasado, y lo hallas allí, está ahí. Otros cientos mil de millones más atrás todavía, está ahí. Entonces, ¿cuándo empezó el universo? No hay datos, pero estaba allí porque Dios primero estaba allí y Él creó el universo. ¿Cuándo? Es lo de menos. Está ahí el universo con galaxias, planetas, satélites y la Tierra somos parte del universo, una parte, porque ya se está especulando que no importaría que en la Luna ya ha habido ciudades y se filmaron pequeñas en la Luna. Cuando se pensaba la Luna, un satélite, no hay nada, muerto, no. Y se asustaron a NASA, que los primeros viajes en el año 69, Armstrong y tal, que además la NASA, hay grabaciones que dijeron, esto es imposible, aquí hay vida en la Luna. Y se asustaron los astronautas, vieron que había edificios, que había... Y le decían a la NASA, y está grabado, no digas nada, seguid adelante. No, pero señor, esto que hacemos, no, seguid, mire, no tocar nada. Y ya sabía la NASA por módulos lunares que había ciudades en la Luna y más, que había una nave gigantesca, una nave como la de la NASA, pero gigantesca. Y entraron dentro, los astronautas, ya era una mujer dentro y otras cosas más, que cogió la NASA y traerlo aquí, en módulos lunares hacia la Tierra. Luego, en principio, ¿cuántos secretos hay que la gente ignora? ¿Cuántos secretos hay que no quieren que la gente sepa? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad no debe de saber lo que, por ejemplo, he hablado de la Luna, que hay en la Luna, pero es que en Marte es lo mismo? En la Luna hallaron hasta pirámides, en Marte también. ¿Pero por qué no? Porque hay entes, hay personajes que quieren que la gente sea ignorante. Increíble, es cierto. Un ejemplo muy vivo, de que la gente no investigue cosas
que pueden causar perjuicio a otros muy poderosos de aquí. ¿Y cuál un ejemplo para que tengan idea? ¿Cómo quieren que no sepan, que no investiguen, que no? El caso trágico del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York, pues eso causó impacto, ¿no? Porque dos torres inmensas, pero bueno, en pocos detalles, que vienen aviones, que se choca un avión con una torre y desaparece el avión, el otro entra en otra torre y desaparece el avión, etcétera, y ya está. Y no aparecen aviones por ningún sitio. Un avión se mete en el Pentágono, desaparece el avión también. Otro avión aterriza en la Tierra en un sitio, se ven las señas de aterrizaje, pero el avión desaparece. No aparece de avión, de ninguno, ni un tornillo. ¿Y dónde fueron a parar los aviones? ¿Cómo se puede meter un avión en una torre gigantesca de edificios, cientos de edificios, sin emitir ruido, sin nada, nada más que como si fuera una nube de una pompa de jabón? Y el avión no apareció nada. Pero más terrible es que dentro de las Torres Gemelas había gente que se quedaron atrapados en el centro. Es decir, un avión aquí y gente en el centro y otro avión abajo y tal. Bueno, vinieron ambulancias después de aquel suceso, semanas después, y pensando, aquí han quedado atrapados cientos de personas, oficinistas que estaban dentro. Y dice, bueno, esta gente, después de tanto tiempo y sin aire, sin oxígeno, sin comida, sin agua, aparecerán cadáveres por todo. Y vinieron cientos de ambulancias, pararon allí hasta que las obras de restauración de las torres, pero vamos, quitar los escombros primarios. Y se llaman la sorpresa de no haya ni un cadáver. ¿Y dónde están los cadáveres que quedaron aquí? Si había cientos de personas. Se fumaron. Y los aviones se fumaron. Y los pilotos y los supuestos personajes que habían dirigido los aviones hacia las torres desaparecieron. ¿Dónde están? Ni rastro. En principio, se dan cuenta de que no tiene mucha lógica que fue real así, que desaparezcan estas cosas gigantescas y no dejen ni rastro ante los ojos de la gente, además. Pero es que la gente, es más, luego hubo gente que dijo, esto no hay que pronunciarlo, esto estaba prohibido decir nada de eso, que no, que era el secreto de Estado, no sé qué. Luego la humanidad está sujeta a secretos que no tienen que saber. Y ahora la pregunta del millón, y bueno, ¿y por qué no tengo que saber yo este o lo otro de más allá? Porque hay intereses muy gigantescos de que la humanidad sigan siendo hombres monos. De la evolución, de la teoría de la evolución, de que son monos que vinieron aquí de la casualidad ciega. No, han querido que sean monos. Pero no somos monos, somos creaciones de Dios. Pero hay intereses creados de muchas religiones también, sobre todo el Vaticano, que interesa que la gente siga siendo monos. Porque a un mono se le domestica, se mete en un zoológico, se le da unas paladas de comida, se le limpia una manguera, ya está. ¡Hala! Para el turismo. Y los humanos no somos monos, ni de evolución, ni del cromañón, ni de nada de eso. Somos creaciones directas de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos una misión por la cual Dios nos creó, para que nosotros, con la inteligencia que Dios nos ha dado, cuidemos de los animales, las aves, los peces, cuidemos de ellos, no los matemos, no los torturemos, no los quememos, sino que los cuidemos, como si fuera en la tierra un parque zoológico inmenso lleno de selva, de frutas, de árboles, de belleza. Pero hay intereses creados de ciertas entes de que la gente siga siendo ignorante y que no hurgue en cosas que pueda hallar la verdad. ¿Y por qué? Porque como dice Jesucristo, dijo, y conocerán la verdad. ¿Y qué va a pasar con la humanidad? Y la verdad los libertará, dice Jesucristo. O sea, el miedo a que la gente conozca la verdad de todo. ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos creó? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué enferma? ¿Por qué muere? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay locos? ¿Por qué hay anomales? ¿Por qué hay sectas satánicas? ¿Por qué está el Vaticano haciendo barbaridades de toda la vida? ¿Por qué? Y sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo paran? Porque hay intereses creados muy fuertes de que no lo paren, de que la gente siga siendo mono. Y a un mono se le domestica. Hombre. Vas a un zoológico, a los monos le metes los cuidadores de las jaulas, que tengo un montón de plátano, venga, y los monos dan gritos, están una manguera, le duchan un poco, le dan agua y ya, al turismo, que vean los monos dar saltitos y gritos. No somos monos, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido tanta miseria, tantos siglos y no hay forma de pararlo? Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Para que nunca olvidemos que el Creador ha creado un mundo perfecto con leyes. Los animales,
o las aves, los peces, lo que quiera, la creación, aparte de la humanidad, no van por inteligencia, así es, van por instinto. O sea, Dios ha creado animales, aves, peces, lo que quiera, mucha variedad de todo. Dentro de las aves, por ejemplo, cientos de variedades diferentes, no solamente gorriones, papagayos, jilgueros, águilas, son aves. Pero, y cada uno tiene implantado en su cerebro, cada ave, con sus diferentes clases, instintivamente, cómo tiene que sobrevivir. O sea, que las aves, por ejemplo, ya saben que tienen que buscar pareja, qué rituales hacen para buscar el macho a la hembra, hace ciertos vuelos, ciertas gesticulaciones con las alas, forman pareja, y ya el pájaro hace el nido con el pico, busca ramitas tal para hacer un nido estable, y luego ya cuando está el nido hecho, en la pareja, la hembra pone los huevecitos, pone los huevos y ya los cuida, los empolla, y ya cuando salen los enseñan a volar. O sea, instintivamente. No han ido a ninguna escuela, a ninguna ave para aprender qué tienen que hacer. Lo llevan. Solo el humano tenemos la inteligencia, algo de instinto, pero más bien dirigidos con inteligencia. O sea, por ejemplo, cuando los padres tienen un niño, sabe inteligentemente si hace frío, cómo cuidar de él para que no se enfríe, cómo darle la mamá de amamantar, cómo llamar al médico si tiene tos o cosas así. Inteligencia, para que la supervivencia de la humanidad sea constante y segura. Los animales no obran por inteligencia, por instinto. O sea, instintiva, un perro, por ejemplo, que son los perros uno de los más inteligentes animales de la Tierra, no es inteligente, aprende instintivamente. Por ejemplo, un perro sabe que, por poner un ejemplo, el amo, el que la ha cogido, ha adoptado un perro, sabe, reconoce al amo. Instintivamente sabe que el amo le va a acariciar, no va a hacer nada contra el amo, el amo le va a dar de comer, alguna comida, y el perro ya instintivamente sabe que tiene que ir al amo y que cuando el perro necesita algo, por ejemplo, por poner un ejemplo soso, que el perro quiere salir a la calle a hacer orinar o lo que sea, y el perro mira al amo y ladra y mira a la puerta. ¡Wow! 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 Te está diciéndole instintivamente, ábreme la puerta que quiero. El amo lo entiende, el amo del perro, sí, 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 perdona. Y le va por y sale a hacer sus necesidades al campo, donde sea. Los humanos obramos por inteligencia. Ahora viene el punto vital, en la metáfora de por qué la mitad de la humanidad se levanta cada mañana pensando cómo estafar a la otra media. Porque no obramos por instinto de conservación, por inteligencia. Y cuando uno es inteligente, debido a la imperfección física y mental que tenemos todos, descendientes de la primera pareja humana, que era Dios, Adán y Eva, que se rebelaron contra Dios, haciendo una estrategia, ángeles caídos llamados demonios, que liaron a Adán y Eva para ellos controlar la tierra. Los ángeles caídos. Los ángeles no están hechos para controlar nada. Están hechos con otra dimensión, para crear universos. Por ejemplo, ángeles poderosos. No piensen que un ángel es con dos alitas y una sábana, un pelo de mujer y caritas y tocando el violín, tocando nada. Son poderes para crear planetas, satélites, para controlar un universo, que haya orden. Imagínense el universo descontrolado, los planetas chocando contra ellos. Sería un caos mundial, universal. ¿Y qué pasa entonces con esta inteligencia mal usada? Que hay explotadores, como dije al principio, que cada mañana se levanta la mitad de la humanidad pensando cómo estafar a otra media. Que la inteligencia mal usada, debido a la imperfección heredada de Adán y Eva, la utilizamos muchas veces, la utilizamos a veces para hacer mal, para explotar a tu semejante, no para ayudar a tu semejante, porque hay inteligencias puras, gente muy noble, que se dedica a hacer órdenes caritativas, organizaciones para ayudar a los necesitados, o de un terremoto, de una inundación, para juntarse gente con ropa, con dinero, ayudar a los desfavorecidos que han quedado fuera en una inundación, un terremoto, y esa inteligencia se emplea para el bien de la humanidad, para el bien de tu semejante. Pero en otros casos es al mal, otros que se aprovechan de guerras y tal para hacer capital, para hacer, imagínense las fabricantes de armamento, menudo jolgorio las guerras, eso les hace, en una guerra un carro de combate, un avión vale millones a veces, y un avión pues un mal disparo fuera, un millón o tal al suelo, y fabricar aviones, oye, y encima te dice que apoyan al país, apoyan a la patria, a la guerra, no apoyan nada, apoyan a su negocio y eso. Pero aún eso por lo menos tiene un sentido. Una guerra, por ejemplo, a veces es una guerra, por ejemplo,
del Tercer Reich, de la Alemania, tal. Bueno, era consciente que el mundo tenía que defender sus intereses y a su nación, defender al pueblo de Israel, defender a quien sea. Es decir, era una opción de defenderse de una agresión estúpida, ignorante, fanática del Tercer Reich, tal. Y un sentido común de defender su país con armamento, claro, y ganar, y ganaron. Pero en general la guerra muchas veces es el negocio fabuloso de la historia. Y un negocio aún más horrible, aún más, porque bueno, que más horrible que una guerra, pues más, es que las religiones, digo las, sobre todo la más mortal, es el Vaticano, que ya está a punto de caer al fondo, y va a caer. ¿Y qué? Pues piense en estos datos. Si son normales, usted piense y diga, ¿es normal? Pues es normal. O no es normal, o es diabólico. Por ejemplo, el Vaticano, los clérigos, cardenales, el Papa, ¿cómo viven? En una cueva, en una pensión, por ahí, en una casita de esta de Estado, o en un palacio. ¿Dónde viven? El Palacio Vaticano, con una guardia suiza y coches de lujo, Rolls Royce y tal, y cuadros de pintores famosos y joyas y no sé qué. ¿Cómo vivía Jesucristo así? El Hijo de Dios, el que vino a salvar a la humanidad, ¿vivía en un palacio? Jesucristo vivía en una mansión de lujo, con escolta y con militares, la Guardia Suiza esa, del Vaticano, y gente, y comilones, y aplausos. Eso hizo Jesucristo. Jesucristo dijo una vez una frase, lo dijo varias veces en muchos días, dijo esto: las zorras, o sea, las zorras, tienen cuevas, y las aves del cielo, los pájaros, donde posarse. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Vivía y a veces dormía en el suelo. A veces en el suelo, ¿no? Cogía una mantita. Podía ser el hombre más rico del planeta. Si cada milagro que hizo cientos, si no miles de milagros, miles, nadie sabe cuánto. En el libro de el Evangelio de Juan, el último capítulo, el último versículo, escribe que si algún día, y es posible que algún día eso suceda, si algún día se tengan que escribir, o se tendrían que escribir, o se escribirán todas las cosas, detalle por detalle, que hizo Jesucristo, milagros y curaciones de todo tipo, y resucitación de muertos, alimentó masas de gente milagrosamente con panes y peces, en el boda de Canaán cientos de litros de agua en vino. Si se tuvieran que escribir, y se escribirán, y ya diré por qué, todo lo que hizo detalle por detalle, todos los libros que se escribieran, no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. O sea, ¿y por qué? Porque mucha gente, los milagros que hizo, que curó a mucha gente, no dice cuántos, cómo, sino que curaba, le llevaban enfermos, mancos, cojos, ciegos, endemoniados, los curaba, pero gratuitamente, le ponían las manitas, a veces a distancia, venga, que se ha curado, venga, mi hijo está enfermo, vete, ya está curado, venga. Y hizo una maravilla, vamos, de curación. Pero si hubiera dicho Jesucristo, bueno, pues mire, pues que vayan, por ejemplo, no tienen que pagar nada. Oh, Señor, gracias, mi madre está curada, mi hija. Bien, bien, me alegra por eso. ¿Cuánto, cuánto? No, 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 no. No, 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 no digas cuánto, no hay nada. Esto no es un negocio. Tú, si quieres dar algo, si quieres, si tienes, si quieres. Aquí hay una caja, mira, hay una cajita de cartón. Si tú quieres echar algo, échalo ahí. Y cuando acabe el día, pues diré a alguno de mis apóstoles, oye, mira a ver qué hay. Y entonces busca unos pobretes para que no tengan nada y se lo das a todos. Eso hizo Jesucristo. Nunca se aprovechó de nada, ni vivió en grandes mansiones, ni con escoltas y coches Rolls Royce para viajar y aplausitos y saludando a la gente y haciendo cruces. Eso no hizo Jesucristo, esto lo hace esta gente. Pero esta gente tiene en sus bancos, hablo del Vaticano, el banco, los banqueros de Dios, el banco ambrosiano y todo esto, miles y miles de millones. Y te dicen con todo el descaro que son los banqueros de Dios. O sea, que como diciendo, Dios si viene a la tierra, pues ya tiene su dinero aquí para vivir bien. No es de loco. Pero aún peor. Hablan de la iglesia de los pobres, pero son los más ricos del planeta. Sin dar ni golpe ni mover un dedito. Pidiendo digamos, las indulgencias. Con las indulgencias, ellos decían que la gente cuando se muere, y todavía lo siguen diciendo, que tiene que ir
a un infierno necesariamente. Y en el infierno hay demonios con fuego y azufre, que nada más llegar las personas los queman, los torturan, sin piedad, los sacan los ojos, los arrancan las orejas, te meten un mortorio, una bula, un cuento que hace estremecer a cualquiera. Pero eso enseñó Jesucristo. Eso enseñó, está en la Biblia eso. De donde se han sacado esa barbaridad. O sea, que según ellos, pues Dios tiene a demonios para que se entretengan, torturando eternamente a la gente. Y que la humanidad está para eso, para que se entretengan los demonios. ¿Eh? Y Dios mirando, mira, fíjate cómo grita esa mujer. Pero será barbaridad y han amasado fortunas inmensas sin pagar un céntimo de impuestos. De momento. Pero aparte hay muchas cosas más. La Inquisición Católica quemó vivos, nadie sabe la cifra, pero se calcula en la Edad Media a millones de hombres, mujeres, niños y niñas en las plazas públicas para decir a la gente, mira lo que va a pasar si no hacéis lo que tenéis que hacer. Pagar. Entonces se autorizaba a la gente a ver criaturitas, mujeres, niños, niñas, hombres, quemados atados y quemados vivos. Y la gente mirando eso, la gente que fíjate el horror, verse quitado, ver tú que te quemas y ver quemar a tu hija, a tu madre, a tu esposa. Y dar grito y la gente encima temblando. Entonces, como decirle a la gente, esto os va a pasar si no pagáis, en otras palabras. Y amasaron fortunas de dinero. Pero es que luego en las cruzadas, aún peor, porque hacían lo mismo la cruzada contra el mundo árabe. Hay que acabar con los árabes, la cruzada. Una duró 100 años y hubo muchas cruzadas. De hecho, acabaron con los hombres en Europa. En Europa acabaron, ya no quedaban, eran niños y niñas, y ya los cogieron para la cruzada también. Habían acabado con la raza humana casi, pero ellos no iban. Ellos sí, oraban a Dios, que Dios con nosotros. Es muy raro que Dios con nosotros decían siempre, pero no ganaron ni una cruzada. Luego Dios no estaba con ellos, ¿no? O estaba Satanás con ellos. A los demonios sí les gusta que la gente, la humanidad sufra, porque ellos gozan con ver el sufrimiento ajeno, porque los demonios van a ser destruidos todos, porque ángeles de la luz ya vienen en Armagedón final para causar muerte a todos los que han hecho daño a la humanidad y a la creación. Esto, poca gente o no lo saben o no quieren saberlo. ¿Por qué? Porque durante épocas, cientos de años, han causado a esta gente miedo, de no te metas con esto, no te metas con el papa, con el cardenal, con el obispo, que son amigos del gobierno, que son los de derecha, que los de izquierda, o sea, y te han metido un pánico que tú pagas, pero usted imagina a Jesucristo diciendo que si no pagas, Dios te va a quemar, que va a mandar los demonios que te quemen. O sea, que Dios le pone a Dios como el jefe de los demonios, el demonio mayor, y que manda demonios que quemen, y Dios mirando cómo queman cada vez, y mueren cada día miles de personas, pues ve cómo entran en fuego, y Dios se ría mucho. Fíjate esa mujer como grita, mira la vieja esa, ya está gritando otra vez. ¿Usted se imagina ese panorama? ¿Se lo imagina? Ni en broma. Dice la Biblia que Dios es amor. Hay un texto en la Biblia que significa, hay muchos textos, pero sería de horas la cantidad de textos que alaban a Dios como un Dios de amor, de caridad, de justicia, que ama a la humanidad, que ha hecho a la humanidad a su imagen y semejanza, que ama a los animales, que nos ha hecho para cuidar de los animales, no para matarlos, que ama a la humanidad, que ama el universo y que ha hecho un universo para que haya vida infinita. Algún día poblaremos otros planetas y luego otros, porque estamos hechos para la eternidad. Pero hay un texto interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Lo dicen muchos textos, pero este texto se demuestra cómo ve Dios a la gente, a la humanidad, su creación. No somos de monos, de evoluciones, de casualidades ciegas, del cromañón, que una bestia que luego se lió. Esas barbaridades que la Iglesia las acepta, sí. Mejor tener mono, que no piensen. Juan 3:16 dice, Juan escribe, Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo, o sea, la raza humana, claro, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, le dio su sacrificio, dio a su propio Hijo, lo mejor que tenía. Venga, que pague con su muerte, que no había hecho nada, fíjate, el Hijo de Dios,
para que se perdone a la humanidad. O sea, es un pago, no en dinero, sino una vida perfecta, para que esa pureza de Jesucristo, perfecto de toda la eternidad, sufra y muera y perdonado a la humanidad. Ya está el pago hecho. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él, o sea, que tú crees en Jesucristo, y lo que dijo, y lo que hizo, lo que habló, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué Dios nos hizo? ¿Para ser destruidos? ¿Para vivir unos añitos de mala manera en guerra, atrocidades, en hambre, y luego ir a un infierno y allí que demonios te quemen y te torturen y que Dios se ría viendo cómo la gente sufre? ¿Es eso bíblico o diabólico? Más bien diabólico, porque en ninguna parte de esas barbaridades. Jesucristo, para que veas cómo había la justicia y la injusticia de los clérigos, en aquel tiempo Jesucristo era judío también, había nacido de parientes judíos, ¿no? Aunque fue milagrosamente. Cuando entraba en el templo de Jerusalén, hecho por Salomón siglos antes, ¿y qué hacían en el templo? La religión de los fariseos, eran judíos, claro. Comerciar, ganar dinero, vender cosas, lo mismo que hace la religión, vender indulgencia para que no te quemen, aunque si pagas, aún tienes que pagar más, porque a lo mejor faltan años todavía. O sea, explotan a la humanidad día por día, noche por noche. Y la gente paga, ¿sabes? Para que no le quemen, ¿no? Entonces, si tú pagas, a lo mejor Dios se compadece de ti y solo te queman 50 años, no 100. El mundo está gobernado por demonios. No los vemos, porque los demonios son ángeles rebeldes, ángeles que querían dominar la tierra. Cuando los demonios, ángeles, la palabra demonio es un adjetivo calificativo despectivo, como dicen rebelde, o digamos criminal, o sádico, o mentiroso. Es un adjetivo. Demonio quiere decir malvado. Y muchos vieron la tierra, las mujeres, vieron la belleza, los árboles, las playas, la fruta, las aves, la belleza, todo un paraíso, la tierra, un planeta. No había polo norte, polo sur, ni desierto, había belleza en todo, que será pronto así otra vez, belleza. Y entonces querían ellos gobernar. Y más sintieron pasión por mujeres. Cuando los ángeles caídos, los ángeles no tienen sexo, no son humanos. Pueden hacerse un humano, pero también pueden hacerse una mujer, o un caballo, un camello o un gorila. Pueden hacerse, porque esa energía puede convertirse en materia a voluntad. Entonces vieron las mujeres y tenían pasión. Y mira lo que hacen cuando se reúne el matrimonio, el hombre, es lógico, casarse con sus mujeres, tener relaciones sexuales por la noche, pues, y tan felices, no pasa nada, está bien, correcto. Pero ellos querían participar y ser también. Y lo hicieron. Pero claro, no nacieron hijos como los humanos, ¿no? Hijos humanos, inteligentes, bellos, a la semejanza de Dios. Nosotros somos hechos a la semejanza de Dios. Dios, el creador, no es un humano, pero tenemos la cualidad de Dios, del amor, de la belleza, del orden, de la inteligencia, restauración, el amor al ciudadano, el amor a los animales, cuidar de la creación. Tenemos ese instinto de cuidar, de crear belleza, de amar a tu semejante, amar a los animales. ¿Quién no ama a su perrito, o a su gatito, o a su loro, o animales? Van a un zoológico, los niños se encantan ver a los animalitos, los leones o las panteras no son fieros, atacan porque tienen hambre. Como usted tiene hambre y tiene una familia y va por un bosque, no tiene nada que comer y a lo mejor ve una gallina y la pega un palo, la pega un tiro. Usted no odia a la gallina, pero tiene hambre y su niño, papá, y coge, mata a la gallina, quita las plumas, la cosa y a comer, venga. El matar un animal porque tienes hambre, un animal, aunque los animales, Adán y Eva no eran carnívoros, eran herbívoros, que comían vegetales, no comían animales, y en el futuro comeremos todos vegetales. Entonces, el comerte un animal, Dios no lo prohíbe, pero matar o torturar a un animal por placer, como hace mucho que matan elefantes, que matan leones, por placer, mira, ese león, ¡pum! ¿Qué te ha hecho a ti el león? Nada. Un leoncito que está vamos, con sus crías, con su pareja, no te hace nada. El león no ataca porque odia a nadie, ataca porque tiene criaturas y tiene que darle de comer, y eso lo ha originado Dios en su instinto. Este sistema tan diabólico ya tiene fecha de caducidad. El Vaticano, fíjese el detalle, sabe que sus días ya, y tiene miedo de que se le vea ya, porque ya se está viendo, gracias a los medios del internet, todo esto, se está dando mucha publicidad a cosas que antes eran prohibidas.
Ahora, que las indulgencias, las capitales que hicieron, la gente que quemaron vivo la Inquisición, los calabozos de la Inquisición, las torturas que hicieron, y y las cruzadas, que por cierto eran contra el mundo árabe. Al Islam hay que acabar, y incitaban a la gente en Europa y en todos sitios que tenían que ir a las cruzadas, niños, hombres, mujeres, tal, y el que no iba decían que era un hereje, y le quemaba la Inquisición. Imagínate, hasta tener una Biblia en una casa, te quemaban, te decía que eres un hereje por tener una Biblia. O sea, hicieron las burradas más bestiales del planeta, y las cruzadas eran mega. Y de hecho, la última cruzada duró 100 años. Era contra el mundo árabe, contra así, aquellos países árabes, ¿no? Jordania y todo. Los odiaban a los árabes. ¿Y cuántos mataron en las cruzadas? Pues posiblemente millones. Pero, fíjese el detalle del Vaticano. Ahora ven que el mundo árabe que va en progreso, que sí, son más modernos, más tienen armamento, ya son independientes, ya no es lo de antes. Y ahora el Vaticano, ¿qué ha hecho? Cambia la chaqueta y ahora enseñan el Corán. Dice que hay que aprenderle el Corán, que ese es el libro verdadero. Y meten islamistas, maestros del Islam, en el Vaticano, para que enseñen a los católicos el Islam. Ahora se han cambiado la chaqueta, ahora son de los otros. Y los que mataron, los que quemaron, y las cruzadas, ¿cuántos millones de islamistas mataron? Y torturaron y quemaron. Perdón y olvida, bueno, eso es su historia, no sé. Pues ahora no les extrañe que los mismos islamistas se vuelvan contra ellos. Y digan, ahora vais a pagar. Y roben todo lo que han robado a la gente y los dejen en la calle. Y el mundo abrirá los ojos y se darán cuenta de que, como dice la Biblia, ¿quién está gobernando el mundo? ¿Quién? Bueno, hay gobiernos muy buenos, muy buenos. En Alemania, en España, en todos los sitios, buenos gobernantes, hacen lo que pueden. Son democráticos, buenos. Y eso no hay crítica. Unos mejores, otros peores, otros más sensibles, otros menos. Pero todo el mundo necesita un gobierno, porque dice la Biblia que los gobiernos son puestos por Dios. Sí, lo dice la Biblia. Pablo escribió, sí, en los Romanos, en la carta de los Romanos, que los gobiernos son puestos por Dios. En sus posiciones relativas, dice. Por lo cual, si alguien se opone a estos gobiernos, se opone al arreglo de Dios y recibe castigo para sí mismo. Dice Pablo, porque los gobiernos llevan la espada para castigar el mal y premiar el bien. Bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién gobierna el mundo? Aquí dice en la Biblia el apóstol Juan, una vez más, que escribió el Evangelio, ¿quién gobierna el mundo? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas matanzas? ¿Tanta injusticia? ¿Tanta gentuza? ¿Tanta droga? ¿Tanta aberración? ¿Tantos robos? ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? En la primera carta de Juan, no en el Evangelio, en la primera carta, que escribió cartas Juan a varias congregaciones, ¿no? Que eran cristianos, se hacían cada vez más congregaciones, más cristianos, y ya se hacían verdaderos discípulos de Jesucristo, y hablaban de esto. Y la primera carta de Juan le escribe a una congregación, en el capítulo 5, versículo 19, le escribe esto, para que la gente abra los ojos, cuando vean tantas desgracias, guerras y atrocidades. Pero Dios, ¿qué piensa de esto? Dice Juan capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que nosotros, los cristianos, nos originamos de Dios, pero sigue diciendo, pero el mundo entero, el planeta Tierra, yace en poder del inicuo, yace en poder del inicuo. ¿Quién es inicuo? Satanás, el que engañó a Adán y Eva, el que creó una organización de demonios que los trajo a la Tierra para destruir la Tierra, destruir el clima, destruir las personas, crear falsas religiones. Antiguamente, y muchos ahora, ya lo verás que aparecerá también, ya lo verás cómo se aparece lo que digo yo. Muchos en la Edad Media y en otros tiempos hacían sacrificios de niños a los demonios, a los Baales se llamaba. Y los mismos israelitas lo hicieron también. Cogían a sus propios niñitos, una criatura, hacían una estatua de una imagen idiota, un monstruo con cuernos. Mira, Baal, y adoraban y tal. Y cogían al niño pequeñito, no uno, varios. Sostenía la estatua de una fuente y ponían carbones y tal, de fuego. Y cogían un bebecito vivo al fuego, al sacrificio, al Dios. ¿Qué le parece? ¿Cómo veía eso Dios? ¿Cómo lo veía? O sea, algún día van a saber que eso se está haciendo todavía hoy, en secreto, en ciertas organizaciones. El sacrificio. Por eso desaparecen cada año cientos y no miles de niños y niñas. Todo se sabrá. Todo se sabrá.
Y mucha gente, por muy oculto que lo tengan todo esto, organizaciones satánicas, se sabrá. Y verá dónde van a ir estas zonas. ¿Dónde irán a parar? Voy a leer una vez más, uno más, un texto interesante. Lo que he dicho ahora de tantos, eso parece atroz. Por ejemplo, hace unos 3 o 4 años, no mucho más, que salió unas noticias un poco raras. Y raro que la gente no reaccionara. Que en un monasterio católico de Irlanda, que hicieron una excavación arqueológica para ver, restaurar ese monasterio, por cosa cultural y tal, y que hallaron fosas comunes en ese monasterio, fosas comunes, debajo de tierra. Más de 200 cadáveres de niños enterrados, no en tumbas, ¿no? En fosas, en huecos, pum, tiraban, echaban tierra afuera. ¿Qué hacen allí cientos de cadáveres de niños en un monasterio católico? ¿Cuántos niños y niñas desaparecen en la tierra anualmente? Cientos, si no miles. ¿Qué hacen los medios? No se meten. Jesucristo dijo, como esperanza para mucha gente, sobre estos secretos, misterios, dijo algo que es interesante. Mucha gente dice, bueno, esta gentuza hace lo que le da la gana, como tienen dinero, tienen poder, esto no los cogen nunca. Mentira. Mentira. Sí los van a coger, sí se van a coger. Ya, de hecho, ya están preparando su vida, aunque no lo sepa la gente. Están preparando en bancos extranjeros meter inmensos capitales para cuando tengan que quitarse la sotana y salir. Se les buscará y se les traerá de vuelta. Lucas capítulo 12, versículo 2. Jesucristo profetizó. Es una promesa. Jesucristo no miente. El Hijo de Dios no miente. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2 dice, pero nada hay cuidadosamente ocultado, sea el crimen que sea, la atrocidad que sea, que no haya de revelarse, que no se llegue a saber, ni secreto que no llegue a saberse. O sea, tantos secretos, tanta... Mucha gente dice, esto no se va a saber nunca, si esta gente... Sí, se sabe. Jesucristo no miente. Se sabrá, porque uno que se sepa cantará otro, y luego aparecerá otro, y luego ya se envalentonará mucha gente, oh, pues yo esto también, a mí me engañaron, y otro, y otro. Y la huida de todos estos mangantes será mundial, y ya la gente verá, lo dice el Apocalipsis, capítulo 18, que quemarán la gente en ira y en cólera todos los templos y todo esto, todo, hasta el último, y con ellos dentro, los quemarán la gente, de ira, cuando vean que ha sido engañada la humanidad durante milenios por estos hijos de Satanás. Jesucristo, cuando entraba en el templo de Salomón, ¿qué hace? ¿Qué veía? Los fariseos, que eran entonces la religión organizada, eran todos ricos, ¿no? Todos cobrando impuestos. Bueno, lo que ha hecho el Vaticano durante el siglo, cobrar indulgencia para que no se queme mucho. Y se hicieron multimillonarios comprando ese palacio arzobispal, viviendo en un palacio. Y la gente pobre pagando el dinero y viviendo en cuevas. Bueno, pues el asunto es que todo esto que está pasando ahora es señal de que nos vamos acercando. Nos vamos acercando a una liberación como jamás ha conocido la raza humana. Y esta liberación viene a costa de qué? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que vendría un gobierno a la humanidad que acabaría con todo el mal del imperio diabólico. Porque como dice la Biblia, Satanás, el gobernante de este mundo, acabará con él y sus demonios y sus organizaciones completas. No decimos una oración, el que se supone que es cristiano, que cree en Jesucristo. ¿Y qué enseñó Jesucristo? ¿Qué oración era? ¿Qué había que pedir a Dios en esa oración? No una oración larga, con ceremonia y humos de incienso y cruces. No. Show no. Jesucristo no hacía ningún show. Jesucristo llegaba a los enfermos, les ponía la manita, venga, curaos, venga. Señor, que está enfermo, que está endemoniado, venga. A ver, le ponía, venga, se levante. Y, que estoy ciego, un momentito, venga. Ponía un poquito de barba a los ojos. A ver, abre los ojos. Veo, venga, a casa. Una mujer que la quería apedrear, Jesucristo, los fariseos, hay que apedrearla. Y dice, venga, ahí. Cogía a la pobrecita mujer con cariño. Tío, Jesucristo legal. Y le miraba a la gente y decía, hay que apedrearla, dice el Moisés, la ley. Y dice, un momento. Si alguno de vosotros esté libre de pecado, había una masa con las piedras ya preparadas, los sádicos aquellos a tirar a por mujer. Si está libre de pecado, que tire la primera piedra. Venga. Y salía uno, yo. Y Jesucristo le miraba y escribía en la arena, patricida.
le miraba y escribía padricida. Y ya sabía que era el tío, un padricida, había matado a su padre, a lo mejor a su madre, y tiraba la piel y se iba corriendo. ¡Oh, yo! Tú, genicida, genocida. Había colaborado en gente, en matanza de gente de una población. Y el tío tiraba y se iba corriendo. Y otro, yo. Un tercero, tú, homicida. Por ejemplo, le miraba con la piedra y dije, tú tienes una piedra también. Le miraba y el tío y tiraba la piedra y se iba corriendo. Y en total, que ya todos se miraron unos a otros y salieron, se fueron todos, no quedó nadie. Y entonces Jesucristo, cuando con la piedra en la mano, miró a la pobre mujer, estaría llorando, la pobrecita, que le iban a pelear. Y Jesucristo con toda la simpatía y ternura que tenía por la gente, la cogía a la mujer, dice, Ana, venga hija, venga, levántate, no llores, venga. Dice, mira, oye, le dice a la mujer, fíjate, oye, están perdonados, se han ido, no te apenas, yo tampoco, venga, ahora venga. Te acogía a la mujercita, venga, ahora, levántate, vete a casita, pero no hagas tonterías más, ahora, venga, vete a casa, ahora, vete libre. Así aprendamos cómo era Jesucristo, el Hijo de Dios, caritativo, curando a la gente, resucitando muertos. En la boda de Caná, cientos de litros de agua en vino, en ciertos milagros que no tienen que comer mucha gente porque iban allí a curarse gratuitamente. Hacía que panes y peces, poquito pan, alimentara a miles milagrosamente, resucitaba a los muertos, a Lázaro y a muchos otros. Lo que hizo es el bien a la humanidad. ¿Y qué hicieron los judíos con él, los fariseos? Quemarle, torturarle, crucificarle a Jesucristo. Prefirieron en aquel momento, que le querían matar a Jesucristo como fuera, porque les quitaba el negocio, poner a un preso que Pilato quería en la fiesta de las Pascuas de judíos, que era una tradición, poner un preso en libertad, y el que queráis, venga, un preso. Y buscó Pilato, que le quería a Jesucristo, que era romano, pero le veía inocente, yo había que matar a este pobre hombre. Dice, él no sabía quién era Jesucristo, él veía a un hombre que era bueno, que había curado a mucha gente, y decía, bueno, a lo mejor es un que pues tiene dones y tal, pero ¿por qué voy a matar yo a este hombre? Y la mujer de Pilato le decía, no, este hombre que he soñado, que es inocente, no hagas nada. No, yo no. Esta gente le tiene odio, porque son envidiosos. Y dice, oye, le dice a uno de los gladiadores, Pilato, oye, mirad que es una fiesta de los judíos, a ver un preso que busquéis vosotros, pero que sea el peor de todo. A ver, buscar el mejor, a ver uno que sea asesino, que sea sádico. Y buscaron uno entre las prisiones. Hemos visto uno, que era judío además, Barrabás. Dice que es un sádico, que ha matado gente, que tortura, viola a las mujeres, la apedrea, tal. Dice, venga, ese es. Y le cogió a Barrabás, le sacó, venía una bestia con pena, y le sacó allí. Y a Jesucristo, pobre, tranquilo, no se ofendió ante Pilato, ¿no? Habló con él pacíficamente. Y le sacó los ojos fuera. Y entonces mirando Pilato a la gente, todos los judíos, que le matan, qué odio le tenían a Jesucristo, porque hacía el bien, porque curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, alimentaba a las masas de gente. Los fariseos, las prostitutas, los cobradores de impuestos le invitaban a Jesucristo a comer, le querían, le apreciaban. Veía un hombre bueno. Él no sabía, la gente, quién era en verdad Jesucristo. Era un profeta bueno, pensaba, el Hijo de Dios, el creador del mundo. Y el pueblo, cuando Pilato le dijo, ¿qué queréis? La fiesta, vuestra fiesta, la Pascua, venga. Era la liberación en tradición del pueblo de Israel por la liberación de Egipto, de la esclavitud, por medio de las plagas de Moisés, aquello. Y dice, venga, pues ya tenemos un par de personajes. Barrabás, que es un asesino sádico, ya sabéis quién es, ha matado a mucha gente. Y a Jesucristo, vuestro rey. Y el pueblo, no, tenemos rey, César nuestro rey. Cuando hablaban en privado mal del César y de los romanos, que decían que eran unos invasores, que tal, pues no, al César, bueno, no queréis poner libertad, Jesús, vuestro rey, no tenemos rey, que le maten, que le maten. ¿Sí? Cuando había curado a tanta gente, Jesucristo, cuando había resucitado a sus muertos, los había curado de enfermedades a todos. La mayoría que estaban gritando los habría curado, seguramente, y dando su vida por la humanidad, para que recuperemos la eternidad, la vida eterna en la tierra. Y Pilato dijo, bueno, mira, yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada de esto. Además, le dijo a uno de los soldados, dice que le metieron en un madero, le clavaron en un madero a Jesucristo. La tortura, pero que murió ahogado, pues no podía respirar. Y se ahogaban y desangraban y ya. Duró horas sufriendo allí el hombre. Y entonces Pilato le dijo, esto, pone, rey de los judíos, Jesús, el Nazareno.
Y decían los judíos, no, no tenemos más que obedecer. He dicho que el rey, ya se puso valiente el Pilato, que he dicho que esto, que le pongas esto. Y se acabó, venga. Quiere decir que Pilato fue el único que en realidad le defendió, y su mujer, que Pilato era romano, pues ya ha dicho, yo me lavo la mano, yo no quiero saber nada de vuestro rollo. Pero le vio, habló con Jesucristo un rato, que era inocente, que no tenía nada que esconder y que le tenían envidia porque le quitaba el negocio a toda esta gentuza. Jesucristo, cuando entraba en el templo de los judíos, templo de Salomón, ¿qué hacían los judíos? Comerciando. Tenían tenderete como el rastro madrileño antiguamente, un rastro, una tenderete vendiendo ropa, vendiendo zapatos viejos, vendiendo, o sea, a ganar dinero. Y entonces sería un rastro dando a los judíos voz, aquí, ven aquí, que te compras esto, este vestido viejo, que está, que el otro, el templo de Salomón, donde tenían el arca de la alianza, que era algo sagrado para hacer oraciones a Dios y perdón por los pecados cometidos por el pueblo y tal. Era un lugar sagrado para entrar. Pues habían hecho un rastrillo de voces y griterío y prostitutas y cuentos chinos y peleas entre ellos y dame más engañado. Y entonces Jesucristo, cuando los veía, eran las únicas veces que Jesucristo dice en la Biblia, las únicas veces que ya perdía los nervios. Los veía y mira que era pacífico, tranquilo, Jesucristo, y inteligente y cariñoso, curando gratuitamente. La gente lloraba de emoción. Y Jesucristo, pues bueno, cuando curó a Lázaro, un amigo de él, que es Marta y María, que son dos hermanas, que se abrazaron a Jesucristo. ¡Has curado a mi hermano, que estaba muerto! Gracias. Ya, venga, venga. Siempre cariñoso, venga, no llores, venga, ya está, venga, ya está, ya le tenéis ahí. ¡Ay, gracias, Señor! Cariñoso al 1000%. Pero cuando entraba en el templo y lo veía a los rastreros aquellos vendiendo al mercadillo, el rastrero de los fariseos, dame esto, esta moneda, quiero más. Y ya cogía unas cuerdas, empezaba a latigazo con ellos. Es la única vez que he visto en la Biblia se perdía ya los nervios. Pero a vergajazos, patas en el culo, cogía las mesas y decía que lo visto, cueva de ladrones, hijo de Satanás, prole de víbora, la casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Y salían disparados todos y se quedaba solo. Ahora pensar una cosa, es pensar que podía pasar y va a pasar peor. ¿Qué haría Jesucristo hoy si entrara en el Vaticano y entrara en el Banco Ambrosiano y entrara en los negocios del Vaticano y en las cuentas bancarias del Vaticano, en diferentes países, y en el dinero que le sacan a la gente, el Vaticano, los obispos, por indulgencias, por que no mueran en el infierno? ¿Qué haría Jesucristo con el Vaticano? Pues lo único que va a hacer, destruirlo todo por medio de los ángeles y quemarlo todo. Apocalipsis o Revelación, capítulo 18, léanlo. ¿Cómo va a terminar? Lo dice proféticamente. Quemado por completo todo con fuego. No va a quedar que ceniza. Lo ha prometido. Se llama la falsa religión Babilonia la Grande, la gran ramera. Allí en Babilonia, donde hicieron la Torre de Babel, es donde empezaron las religiones falsas. El negocio de la religión, que veían un negociazo, vender pastelitas de cielo y apagar el fuego del infierno y tal cosa así. El meduno negociazo hicieron. Y adicionalmente la encuesta que el Vaticano, a cuántos cientos o miles y miles quemó vivos. Pobre gente inocente. Pobre gente inocente. Los que quemó vivos volverán en la resurrección, dice la Biblia. Justo como volverán todos. Pero los que los quemaron no. Porque quemaron gente sensata, gente buena, que hizo caso a las escrituras cuando le predicaban el Evangelio, las buenas nuevas, como el caso de los cátaros en España, norte de España, en Cataluña, que quemaron vivo en el Vaticano a toda una población. Volverán en la resurrección. Pero no los que mandaron quemarlos y los que los quemaron. Eso es seguro que no volverán. Estamos viviendo en el tiempo de la liberación de la raza humana. Y todo lo que está pasando ahora parece trágico, horrible, pero es señal de que nos vamos acercando. El otro lo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, que habría guerras, rumores de guerras, habría atentados, pestes, enfermedades. Es señal de que ya los demonios en su rabia están haciendo estragos por todos sitios. ¿Por qué? Porque están huyendo de la quema, porque los demonios van a ser todos destruidos, Satanás encerrado 1000 años, ya diré dónde, y luego destruido para siempre. Es una liberación como jamás soñó la humanidad que habría. El reino de Dios que hemos pedido al Padre Nuestro. ¿Qué decimos el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que saber qué nombre.
No se puede santificar su nombre. No, no, a lo mejor dicen en el Vaticano, no, el nombre es Alá o es no sé quién, o es Buda o es Confucio. No, no, es Jehová. La Biblia lo viene 7000 veces su nombre. Jehová, que significa yo soy el que soy. O sea, que he existido siempre. Y haré todo siempre bien. Estamos viviendo los últimos días. Y mucha gente que no lo sabe, no van a morir nunca más. No lo sabe, no lo creen. No le han enseñado eso, le han enseñado que tienes que morirte y tienes que morir al infierno y pagando y aún así te van a quemar. Pero qué bestialidad es esa, qué religión satánica es esa. Eso son enseñanzas de demonios. Como diciendo, los demonios te esperan para quemarte. ¿Y Dios qué hace? No, mira a otro lado. Pero si pagas, a lo mejor no te queman mucho, te queman solo 100 años. ¿Qué religión es esa? ¿Y cómo la gente paga inocentemente? ¿Por tradición o por ignorancia? O por ambas cosas a la vez.